¿Alguna vez te has preguntado cómo una simple disputa entre hermanos gemelos cambió el destino de la humanidad para siempre? Hoy vamos a descubrir una historia que parece sacada de una telenovela épica, pero que se encuentra en las páginas del libro más antiguo del mundo. Todo comienza con Isaac, descendiente directo de Abraham. A los 40 años, este hombre contrajo matrimonio con una mujer extraordinaria llamada Rebeca. Ella provenía de una familia aramea. Su padre era Betuel y su hermano se llamaba Labán. Pero aquí viene el primer giro dramático de nuestra historia. Rebeca no lograba concebir hijos. ¿Te imaginas la desesperación? Isaac, desesperado, eleva sus súplicas al Altísimo. Y cuando finalmente llega la respuesta divina, nadie esperaba lo que estaba por venir. Rebeca descubre que está esperando gemelos, pero algo extraño sucede en su vientre. Los bebés luchan constantemente entre ellos, como si ya estuvieran compitiendo antes de nacer. Preocupada, busca una explicación divina y la respuesta que recibe la deja sin aliento. Los pequeños que cargas se convertirán en dos pueblos distintos. Desde el momento de su nacimiento serán adversarios. Uno dominará al otro y, sorprendentemente, el primogénito servirá al segundo. Cuando llega el momento del parto, nace primero un bebé completamente pelirrojo, cubierto de tanto vello que parecía vestir un abrigo de pieles. Por esta característica lo bautizaron Esaú. Inmediatamente después emerge su hermano, pero de manera asombrosa, agarrando firmemente el talón de Esaú con su pequeña mano. Este detalle le valió el nombre de Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ocurrió este nacimiento tan peculiar. A medida que crecían, sus personalidades se volvían completamente opuestas. Esaú se transformó en un cazador excepcional, un hombre de la naturaleza salvaje. Jacob, por el contrario, prefería la tranquilidad del hogar y tenía un carácter más sereno. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Isaac sentía predilección por Esaú, principalmente porque disfrutaba de la carne que su hijo cazaba. Rebeca, sin embargo, tenía el corazón puesto en Jacob. Un día que cambiaría todo para siempre, Jacob estaba preparando un estofado cuando Esaú regresa de una expedición de caza completamente agotado y con un hambre desesperante. «Hermano, me estoy muriendo de hambre. Compárteme de ese guiso rojizo que preparas», le suplica Esaú. Esta petición le dio a Esaú un apodo que lo seguiría toda su vida, Edom, que significa precisamente rojo. La respuesta de Jacob fue calculada y fría. «Perfecto, pero a cambio quiero que me cedas tu primogenitura». ¿Y puedes creer lo que escuchas? Esaú, cegado por el hambre, responde: «¿De qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre aquí mismo?». Pero Jacob no se conformó con una respuesta casual. Exigió un juramento formal. Y Esaú, en un momento de debilidad que marcaría la historia, juró entregar todos sus derechos de primogénito a cambio de un plato de lentejas y pan. Después de comer, Esaú se levantó y se fue como si nada hubiera pasado. Con este acto demostró el poco valor que le daba a su herencia. Los años pasaron y Isaac envejeció hasta quedar casi ciego. Un día, sintiendo que su muerte se acercaba, llamó a su hijo mayor Esaú con una petición especial. «Hijo mío, ya soy anciano y no sé cuánto tiempo me queda. Toma tus armas de caza, sal al campo, caza algún animal para mí, prepara mi comida favorita y tráemela. Después de comerla, te daré mi bendición especial antes de partir de este mundo». Pero Rebeca escuchó toda la conversación. Tan pronto como Esaú salió a cazar, ella puso en marcha un plan ingenioso y arriesgado. «Jacob, escucha atentamente», le dijo a su hijo favorito. «Tu padre le ha pedido a Esaú que case y prepare su comida preferida para bendecirlo después. Pero nosotros vamos a adelantarnos. Ve a nuestro rebaño y trae 2 cabritos jóvenes y perfectos. Yo prepararé el platillo exacto que le gusta a tu padre.
Tú se lo llevarás, haciéndote pasar por Esaú, y así recibirás la bendición antes que él regrese. Jacob, aunque tentado por la idea, veía un problema enorme. Madre, mi hermano es extremadamente velludo, mientras que yo tengo la piel lisa. Si mi padre me toca, se dará cuenta del fraude inmediatamente. En lugar de bendecirme, me maldecirá. La determinación de Rebeca era inquebrantable. Si llega la maldición, que caiga sobre mí. Simplemente obedece mis instrucciones. Ve por esos cabritos ahora mismo. Jacob obedeció. Rebeca preparó un festín delicioso, idéntico a lo que Isaac adoraba. Luego tomó las vestimentas más finas de Esaú y se las dio a Jacob. Pero la parte más brillante del plan estaba por venir. Usó la piel de los cabritos para cubrir los brazos y el cuello de Jacob, simulando la vellosidad natural de Esaú. Con la comida humeante y el pan recién horneado, Jacob se dirigió hacia su padre. «Padre», llamó Jacob, «aquí estoy, hijo. ¿Cuál de mis hijos eres?» «Soy Esaú, tu primogénito. He cumplido exactamente lo que me pediste. Aquí tienes lo que cazé. Levántate y come, para que puedas impartirme tu bendición». A Isaac se sorprendió. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. ¿Cómo conseguiste la presa tan rápidamente, hijo? El Señor tu Dios puso la oportunidad directamente en mi camino, respondió Jacob sin titubear. La desconfianza de Isaac creció. Acércate para que pueda tocarte y verificar que realmente eres mi hijo Esaú. Jacob se aproximó, y cuando Isaac lo palpó, murmuró confundido. La voz suena como Jacob, pero las manos se sienten como las de Esaú. El engaño estaba funcionando. Isaac, aunque dudoso, no logró identificar a Jacob debido a la vellosidad artificial en sus manos. ¿De verdad eres Esaú?, preguntó una vez más. «Sí, lo soy», mintió Jacob. «Entonces tráeme la comida, comeré y luego te bendeciré». Jacob sirvió la comida e incluso vino. Después de la cena, Isaac pidió: «Acércate y dame un beso, hijo». Cuando Jacob se aproximó para besarlo, Isaac percibió el aroma de las ropas de Esaú. Finalmente convencido, pronunció una bendición que cambiaría el curso de la historia. «El aroma de mi hijo es como el perfume de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda siempre el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra. Que tengas abundantes cosechas de cereales y vino nuevo. Que muchas naciones se conviertan en tus servidoras y se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y que los hijos de tu madre se sometan a ti. Malditos sean quienes te maldigan y benditos quienes te bendigan». Justo cuando Isaac terminó de bendecir a Jacob y casi antes de que éste saliera de la habitación, Esaú regresó de su expedición de caza. Había preparado una comida exquisita y se la llevó a su padre. «Levántate, padre, y come de lo que cacé para que puedas darme tu bendición». Isaac quedó perplejo. «¿Quién eres tú?» «Soy tu hijo, tu primogénito Esaú». Isaac comenzó a temblar violentamente cuando comprendió la magnitud de lo que había ocurrido. «Entonces, ¿quién fue el que me trajo comida hace poco? Ya comí todo y lo bendije justo antes de que llegaras, y esa bendición permanecerá vigente». Al escuchar estas palabras, Esaú lanzó un grito desgarrador lleno de amargura. «Padre mío, bendíceme también a mí».
Isaac, con el corazón destrozado, le explicó: «Tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición». «Con razón se llama Jacob», respondió Esaú con resentimiento. «Esta es la segunda vez que me traiciona. Primero me robó mi primogenitura y ahora mi bendición. ¿No guardaste ni una sola bendición para mí?». Isaac le respondió: «He hecho a Jacob tu superior y he declarado que todos sus hermanos serán sus subordinados. Le he garantizado abundancia de cereales y vino. ¿Qué me queda para ofrecerte, hijo mío?». «Solo tienes una bendición, padre. Bendíceme también a mí», suplicó Esaú, y estalló en llanto. Finalmente, Isaac le ofreció estas palabras: «Vivirás alejado de la riqueza de la tierra y del rocío celestial. Vivirás por tu espada y servirás a tu hermano. Pero cuando decidas liberarte, quebrarás su yugo de tu cuello. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor». ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Desde aquel momento, Esaú albergó un odio profundo hacia Jacob por haber recibido la bendición paterna. Comenzó a planear su venganza. «Pronto estaré de luto por mi padre, y entonces eliminaré a Jacob para siempre». Cuando Rebeca se enteró de las intenciones de Esaú, llamó inmediatamente a Jacob: «Escucha, tu hermano planea consolarse matándote. Hazme caso. Prepárate y huye inmediatamente a casa de mi hermano Labán en Harán. Quédate allí hasta que la ira de tu hermano se calme. Cuando olvide lo que le hiciste, mandaré por ti para que regreses. ¿Por qué habría de perder a mis 2 hijos en un solo día?». Después Rebeca le dijo a Isaac: «Estoy harta de estas mujeres hititas de aquí. Prefiero morir antes de ver a Jacob casado con una de ellas». Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: «No te cases con ninguna mujer cananea. Ve inmediatamente a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo, y cásate con una de las hijas de Labán, tu tío. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos descendientes, para que te multipliques y formes numerosos pueblos. Que te conceda las bendiciones prometidas a Abraham, para que llegues a poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios se la entregó a Abraham». Así Isaac despidió a Jacob, quien partió hacia Padán Aram para quedarse con Labán, hermano de su madre e hijo de Betuel el arameo. Mientras tanto, Esaú se enteró de que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para encontrar esposa, prohibiéndole casarse con mujeres cananeas. También supo que Jacob había obedecido a sus padres y había partido hacia Padán Aram. Finalmente comprendió que a su padre le desagradaban las mujeres cananeas. Por eso fue a visitar a la familia de su tío Ismael y se casó con Mahalat, hija de Ismael e hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de las esposas que ya tenía. Jacob partió de Beerseba y viajó hacia Harán. Al atardecer llegó a un lugar adecuado para acampar y decidió pasar allí la noche. Encontró una piedra como almohada y se acostó a descansar. Durante su sueño, tuvo una visión extraordinaria, una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En la cima se encontraba el Señor mismo, quien le habló: «Yo soy el Señor, Dios de Abraham tu abuelo y de Isaac tu padre. La tierra donde descansas te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo terrestre. Se expandirán hacia el oriente y occidente, norte y sur, y todas las familias del mundo serán bendecidas a través de ti y tu linaje. Yo estaré contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el momento en que te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido». Jacob despertó de su sueño exclamando:
Ciertamente el Señor está presente en este lugar y yo no lo sabía. También sintió temor reverencial. Qué temible es este sitio. No es otra cosa que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano y erigió la piedra que había usado como almohada, convirtiéndola en columna conmemorativa. Derramó aceite de oliva sobre ella y llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque anteriormente se llamaba Luz. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios verdaderamente está conmigo y me protege en este viaje, si me proporciona alimento y vestido, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y le daré la 10ª parte de todo lo que Él me conceda. Jacob continuó su viaje y finalmente llegó a las tierras orientales. A lo lejos divisó un pozo con 3 rebaños de ovejas y cabras, esperando para beber agua. Una pesada piedra cubría la boca del pozo. Era costumbre local esperar hasta que todos los rebaños se reunieran antes de remover la piedra para dar de beber a los animales, después de lo cual volvían a sellar el pozo. Jacob se acercó a los pastores. ¿De dónde son ustedes, amigos? Somos de Harán. ¿Conocen a Labán, nieto de Nacor? Por supuesto que lo conocemos. ¿Está bien? Sí, está bien. Mira, ahí viene su hija Raquel con los rebaños. Jacob observó. Todavía es pleno día, demasiado temprano para reunir los animales. ¿Por qué no dan de beber a las ovejas y cabras para que puedan regresar a pastar? No podemos hasta que lleguen todos los rebaños. Entonces, los pastores removemos la piedra del pozo y damos de beber a todos los animales. Mientras Jacob conversaba con ellos, llegó Raquel conduciendo los rebaños de su padre, pues ella era pastora. Al darse cuenta de que Raquel era su prima, hija de Labán, hermano de su madre, y que las ovejas y cabras pertenecían a su tío Labán, Jacob se dirigió al pozo, removió la piedra que sellaba la entrada y dio de beber al rebaño de su tío. Después Jacob besó a Raquel y lloró emocionado. Le explicó que él era su primo por parte de su padre, hijo de su tía Rebeca. Inmediatamente Raquel corrió a contárselo a su padre Labán. Tan pronto como Labán escuchó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Cuando Jacob le narró su historia completa, Labán exclamó: «Verdaderamente eres de mi propia sangre». Jacob se quedó con Labán aproximadamente un mes. Después, Labán le dijo: «No deberías trabajar para mí sin recibir compensación, solo por ser familiares. Dime cuál debería ser tu salario». Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Los ojos de Lea carecían de brillo, pero Raquel tenía una figura hermosa y un rostro encantador. Como Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo: «Trabajaré para ti 7 años si me das como esposa a Raquel, tu hija menor». «Perfecto. Prefiero dársela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí». Y Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan intenso que le parecieron pocos días. Finalmente llegó el momento de casarse. «He cumplido mi parte del trato. Ahora entrégame a mi esposa para que pueda estar con ella». Labán invitó a toda la gente de los alrededores y organizó una celebración de bodas. Pero esa noche, cuando estaba oscuro, Labán llevó a Lea y se la entregó a Jacob, y él durmió con ella. Labán había dado a Lea una sierva llamada Silpa para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob despertó, descubrió que era Lea. «¿Qué me has hecho? He trabajado 7 años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Aquí no es costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor. Espera hasta que termine la semana nupcial y entonces te daré también a Raquel, siempre que prometas trabajar para mí otros 7 años». Jacob aceptó trabajar 7 años adicionales. Una semana después de casarse con Lea, Labán le entregó a Raquel. Labán dio a Raquel una sierva llamada Bilha para que la atendiera.
Jacob durmió también con Raquel y la amó más que a Lea, y permaneció allí trabajando para Labán los 7 años adicionales. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le permitió tener hijos, mientras que Raquel permanecía estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, diciendo: «El Señor ha visto mi sufrimiento, y ahora mi esposo me amará». Pronto volvió a embarazarse y dio a luz otro hijo al que llamó Simeón, porque dijo: «El Señor escuchó que yo no era amada y me ha dado otro hijo». Quedó embarazada por 3ª vez y dio a luz otro hijo. Lo llamó Leví porque dijo: «Ciertamente esta vez mi esposo sentirá afecto por mí, ya que le he dado 3 hijos». Una vez más quedó embarazada y dio a luz otro hijo, al que llamó Judá, porque dijo: «Ahora alabaré al Señor». Y entonces dejó de tener hijos. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, sintió celos de su hermana. Le rogó a Jacob: «Dame hijos, o me moriré». Jacob se enfureció con Raquel. «¿Acaso soy Dios? Él es quien no te ha permitido tener hijos». Raquel respondió: «Toma a mi sierva Bilhá y duerme con ella. Ella dará a luz hijos por mí, y a través de ella yo también podré tener una familia». Raquel entregó a su sierva Bilhá como esposa para Jacob, y él durmió con ella. Bilhá quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Raquel lo llamó Dan, diciendo: «Dios me ha hecho justicia, escuchó mi petición y me dio un hijo». Bilhá volvió a embarazarse y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel lo llamó Neftalí, diciendo: «He luchado intensamente con mi hermana y estoy ganando». Mientras tanto, Lea se dio cuenta de que había dejado de quedar embarazada. Entonces tomó a su sierva Silpa y se la entregó a Jacob como esposa. Pronto Silpa le dio un hijo a Jacob. Lea lo llamó Gad, diciendo: «¡Qué afortunada soy!». Silpa dio a Jacob un segundo hijo y Lea lo llamó Aser, diciendo: «¡Qué alegría tengo! Ahora las demás mujeres me felicitarán». Durante la cosecha de trigo, Rubén encontró mandrágoras creciendo en el campo y se las llevó a su madre Lea. Raquel le suplicó a Lea: «Por favor, dame algunas de las mandrágoras que te trajo tu hijo». Lea respondió enojada: «¿No fue suficiente que me robaras a mi marido? ¿Ahora también quieres las mandrágoras de mi hijo?». Raquel contestó: «Dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras». Así que al atardecer, cuando Jacob regresaba de los campos, Lea salió a su encuentro. «Debes venir a dormir conmigo esta noche. Te he comprado con las mandrágoras de mi hijo». Por lo tanto, esa noche Jacob durmió con Lea. Dios escuchó las oraciones de Lea y ella volvió a quedar embarazada, dando a luz un 5.º hijo a Jacob. Lo llamó Isacar, diciendo: «Dios me ha recompensado por haber dado mi sierva como esposa a mi marido». Lea quedó embarazada nuevamente y dio a luz un 6.º hijo a Jacob. Lo llamó Zabulón, diciendo: «Dios me ha dado una buena recompensa. Ahora mi marido me tratará con respeto, porque le he dado 6 hijos». Más tarde dio a luz una hija y la llamó Dina. Después, Dios recordó la dificultad de Raquel y escuchó sus oraciones, permitiéndole tener hijos. Quedó embarazada y dio a luz un hijo, diciendo: «Dios ha quitado mi deshonra». Lo llamó José, diciendo: «Que el Señor añada otro hijo a mi familia». Poco después de que Raquel diera a luz a José, Jacob le dijo a Labán: «Por favor, libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Permíteme llevar a mis esposas e hijos, porque me los he ganado sirviéndote, y déjame partir. Tú sabes lo arduo que he trabajado para ti». Labán respondió: «Por favor, escúchame. Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por tu causa. Dime cuánto te debo, y te lo pagaré. Tú sabes lo arduo que he trabajado para ti y cómo tus rebaños y manadas han prosperado bajo mi cuidado. Verdaderamente tenías muy poco antes de que llegara, pero tu riqueza se ha multiplicado enormemente. El Señor te ha bendecido a través de todo lo que he hecho. Pero ¿y yo qué? ¿Cuándo podré empezar a mantener a mi propia familia? ¿Qué salario quieres que te pague? No me des nada. Haz una sola cosa
y continuaré cuidando tus rebaños. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y cabras manchadas o moteadas junto con todas las ovejas negras. Dámelas como salario. En el futuro, cuando revises los animales que me hayas dado como pago, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, sabrás que la he robado. De acuerdo, será como has dicho. Ese mismo día, Labán separó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas que tuvieran manchas blancas, y todas las ovejas negras. Los puso al cuidado de sus propios hijos, quienes se los llevaron a 3 días de distancia de donde estaba Jacob. Mientras tanto, Jacob se quedó cuidando el resto del rebaño de Labán. Jacob tomó ramas verdes de álamo, almendro y plátano oriental, y las peló, quitando tiras de corteza para que quedaran con rayas blancas. Puso estas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a beber agua, porque era allí donde se apareaban. Cuando se apareaban frente a las ramas rayadas, tenían crías rayadas, manchadas y moteadas. Jacob separaba estos corderos del rebaño de Labán. Durante la época de apareamiento, los colocaba frente a los animales de Labán que fueran rayados o negros. Así aumentaba su propio rebaño en lugar del de Labán. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob colocaba las ramas peladas en los bebederos frente a ellas para que se aparearan frente a las ramas. Pero no lo hacía con las hembras más débiles, de modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob. Como resultado, Jacob se enriqueció enormemente con grandes rebaños de ovejas y cabras, ciervas y ciervos, y numerosos camellos y burros. Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban. Jacob le robó todo a nuestro padre. Logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Jacob también notó un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo: «Regresa a la tierra de tus antepasados y de tu familia, y yo estaré contigo». Jacob llamó a Raquel y a Lea al campo, donde cuidaba el rebaño, y les dijo: «Noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben lo arduamente que trabajé para su padre. Sin embargo, me ha estafado cambiando mi salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido hacerme daño. Cuando él decía: «Los animales manchados serán tu salario», todo el rebaño producía crías manchadas. Cuando cambiaba de opinión y decía: «Los animales rayados serán tu salario», entonces todo el rebaño producía crías rayadas. De esta manera, Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado. Durante la época de apareamiento, tuve un sueño donde vi que los machos que se apareaban con las hembras eran rayados, manchados y moteados. En mi sueño, el ángel de Dios me dijo: «Jacob», y yo respondí: «Sí, aquí estoy». Otro el ángel dijo: «Levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño, pues he visto cómo Labán te ha tratado. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde ungiste la columna de piedra y me hiciste un voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste». Raquel y Lea respondieron: «Por nuestra parte está bien. De todos modos, no heredaremos nada de las riquezas de nuestro padre. Él nos ha tratado como extranjeras, y después de habernos vendido, despilfarró el dinero que tú le pagaste por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Así que adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho». Jacob hizo que sus esposas e hijos subieran a los camellos y puso en marcha todos sus animales. Reunió todas las posesiones que había adquirido en Padán Aram y partió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos esquilando sus ovejas. Raquel robó los ídolos familiares de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más astuto que Labán el arameo,
porque partieron en secreto sin decirle que se iban. Jacob se llevó todas sus posesiones y cruzó el río Éufrates en dirección a la región montañosa de Galaad. 3 días después, le informaron a Labán que Jacob había huido. Reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la persecución. Alcanzó a Jacob 7 días después en la región montañosa de Galaad. Pero la noche anterior, Dios se le había aparecido a Labán, el arameo, en un sueño y le había advertido: «Ten cuidado de no hacerle daño a Jacob». Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la región montañosa de Galaad, y estableció su campamento cerca del de Jacob. «¿Qué pretendes engañándome así? ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste? ¿Por qué no me dijiste que querías marcharte? Te habría organizado una fiesta de despedida con música, cantos, panderetas y arpas. ¿Por qué no me permitiste besar a mis hijas y nietos para despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió: ten cuidado de no hacerle daño a Jacob. Puedo entender que sientas la necesidad de irte y añores intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Jacob respondió: me apresuré a irme porque tuve miedo. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. En cuanto a tus dioses, si los encuentras, que muera quien los haya tomado. Si encuentras algo más que te pertenezca, identifícalo delante de estos parientes nuestros y te lo devolveré». Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos familiares. Labán buscó primero en la tienda de Jacob, luego en la de Lea, después en las tiendas de las 2 siervas, pero no encontró nada. Finalmente fue a la tienda de Raquel. Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en la montura de su camello, sentándose encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la tienda sin encontrarlos, ella le dijo: «Por favor, perdóneme, señor, si no me levanto ante usted. Estoy en mi período menstrual». Labán continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos familiares. Entonces Jacob se enfureció y confrontó a Labán. «¿Cuál es mi crimen? ¿Qué mal he hecho para que me persigas como un criminal? Has registrado todas mis posesiones. Muéstrame lo que hayas encontrado que sea tuyo. Ponlo aquí delante de nosotros, a la vista de nuestros parientes, para que ellos juzguen entre nosotros. Durante 20 años he estado contigo cuidando tus rebaños. En todo este tiempo, tus ovejas y cabras nunca abortaron. En todos estos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comerlo. Si alguno era atacado por animales salvajes, yo nunca te mostraba el cadáver, ni te pedía que lo descontaras. Yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera de día o de noche. Trabajé para ti bajo el calor sofocante del día y el frío helado de la noche, sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más por tu rebaño, y cambiaste mi salario 10 veces. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi lado, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió». Labán respondió: «Esas mujeres son mis hijas, esos niños son mis nietos y esos rebaños son míos. De hecho, todo lo que ves me pertenece. Pero ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y nietos? Hagamos un pacto tú y yo, y que ese pacto sea testimonio de nuestro compromiso». Jacob tomó una piedra y la erigió como columna conmemorativa, diciéndoles a los miembros de su familia: «Recojan piedras». Juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo y compartieron una comida para celebrar el pacto. Para conmemorar el evento, Labán llamó a ese lugar Yegar Sahaduta, que significa montículo del testimonio en arameo. Jacob lo llamó Galaad, que significa montículo del testimonio en hebreo. Labán declaró:
Este montículo de piedras quedará como testimonio para recordar el pacto que hemos hecho hoy. Por eso ese lugar fue llamado Galaad, montículo del testimonio, pero también se le llamó Mizpa, que significa torre de vigilancia. Labán dijo: que el Señor nos vigile a ambos para asegurarse de que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Si maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá, aunque nadie más esté presente. Él es testigo de este pacto entre nosotros. Mira este montículo de piedras y esta columna conmemorativa que he levantado entre nosotros. Están entre tú y yo como testigos de nuestros votos. Yo nunca cruzaré este montículo para hacerte daño, y tú nunca debes cruzar estas piedras o esta columna para hacerme daño. Invoco al Dios de nuestros antepasados, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, para que sea juez entre nosotros. Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac respetar la línea fronteriza. Luego ofreció un sacrificio a Dios allí en el monte e invitó a todos a un banquete para celebrar el pacto. Después de comer, pasaron la noche en el monte. Labán se levantó temprano a la mañana siguiente, besó a sus nietos e hijas, los bendijo y luego partió y regresó a su casa. Cuando Jacob reanudó su viaje, ángeles de Dios vinieron a su encuentro. Al verlos, Jacob exclamó: «Este es el campamento de Dios». Por eso llamó a ese lugar Mahanaim. Jacob envió mensajeros adelante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, con este mensaje: «Humildes saludos de tu siervo Jacob a mi señor Esaú. Hasta ahora he estado viviendo con el tío Labán, y ahora poseo ganado, burros, rebaños de ovejas y cabras, y muchos siervos. He enviado a estos mensajeros para informar a mi señor de mi llegada, esperando que me recibas con bondad». Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron e informaron a Jacob: «Nos encontramos con su hermano Esaú, y ya viene en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres». Jacob quedó aterrorizado con la noticia. Dividió a los miembros de su grupo en 2 campamentos, también a los rebaños, manadas y camellos, pensando: si Esaú encuentra uno de los grupos y lo ataca, quizá el otro grupo pueda escapar. Entonces Jacob oró: «Oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora mi familia ocupa 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a atacarme a mí, a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste: ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que sean tan numerosos como la arena del mar, imposibles de contar». Jacob pasó la noche en ese lugar, luego escogió estos regalos para entregar a su hermano Esaú: 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Separó estos animales en manadas y asignó cada manada a un siervo diferente. Les dijo: «Vayan delante de mí con los animales, pero mantengan buena distancia entre las manadas». A los hombres que dirigían el primer grupo les dio estas instrucciones: «Cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes y les pregunte: ¿de quién son siervos? ¿A dónde van? ¿De quién son estos animales?, deben contestar: pertenecen a su siervo Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Mire, él viene detrás de nosotros». Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos del segundo y tercer grupo y a todos los que iban detrás de las manadas: «Cuando se encuentren con Esaú, respondan lo mismo y asegúrense de decir: mire, su siervo Jacob viene detrás de nosotros». Jacob pensó:
Intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada. Cuando me encuentre con él en persona, quizá me reciba con bondad. Los regalos fueron enviados adelante, y Jacob pasó la noche en el campamento. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y los hizo cruzar el vado de Jaboc. Después de llevarlos al otro lado, hizo pasar todas sus posesiones. Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre que luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no podía vencerlo, tocó la cadera de Jacob y se la dislocó. El hombre le dijo: «Déjame ir, pues ya amanece». «No te dejaré ir a menos que me bendigas», respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?» «Jacob». «Tu nombre ya no será Jacob. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre. ¿Por qué quieres saber mi nombre?». Entonces lo bendijo allí. Jacob llamó a ese lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservo la vida». El sol salía cuando Jacob dejó Peniel, cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que ocurrió esa noche cuando el hombre dislocó el tendón de la cadera de Jacob. Jacob levantó la vista y vio a Esaú acercándose con sus 400 hombres. Distribuyó a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 siervas. Colocó al frente a sus 2 siervas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y José. Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello, lo besó y ambos lloraron. Después Esaú miró a las mujeres y niños y preguntó: «¿Quiénes son estas personas que vienen contigo?». «Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo», contestó Jacob. Las siervas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron. Finalmente se presentaron José y Raquel, y ambos se inclinaron. ¿Qué eran todos esos rebaños y manadas que encontré en el camino? Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad. Hermano mío, tengo más que suficiente. Guarda para ti lo que tienes. No, si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Qué alivio es ver tu sonrisa amigable. Es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Tengo más que suficiente». Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. «Bien, vamos, yo iré delante de ti». Pero Jacob respondió: «Tú mismo puedes ver, mi señor, que algunos de los niños son muy pequeños y los rebaños y manadas también tienen sus crías. Si se les hace caminar mucho, aunque sea un solo día, todos los animales podrían morir. Por favor, mi señor, ve tú primero. Nosotros iremos detrás más despacio, a un ritmo cómodo para los animales y los niños. Nos encontraremos en Seir. Pero déjame al menos asignarte a algunos de mis hombres para que los guíen y protejan». «No es necesario. Basta que me hayas recibido amigablemente, mi señor». Entonces Esaú se dio la vuelta y emprendió el regreso a Seir ese mismo día. Jacob, en cambio, viajó hasta Sucot. Allí se construyó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso ese lugar se llamó Sucot, que significa cobertizos. Después de viajar todo el trayecto desde Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Estableció su campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó la compró a la familia de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata. Allí edificó un altar y lo llamó El Elohe Israel. Dios le dijo a Jacob: «Prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú». Jacob les dijo a todos los de su casa: «Desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias.
Vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes. Él los enterró bajo el gran árbol cerca de Siquem. Cuando partieron, Dios envió terror sobre los habitantes de todas las ciudades de esa región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente, Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí edificó un altar y llamó al lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Poco después murió Débora, la nodriza que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble en el valle de Betel. Desde entonces, ese lugar fue llamado Alon Bakut, que significa roble del llanto. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció nuevamente en Betel y lo bendijo diciéndole: «Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora, tu nombre será Israel». Así, Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces Dios dijo: «Yo soy El Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones, y habrá reyes entre tus descendientes. Te entregaré la tierra que les di a Abraham e Isaac. Sí, te la daré a ti y a tus descendientes». Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata. Pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí, y sus dolores eran intensos. Después de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: «No temas, tienes otro varón». Raquel estaba a punto de morir, pero con su último aliento puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Raquel murió y fue enterrada en el camino a Efrata, es decir, Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Migdal-eder. Mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones con Bilhá, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Estos son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Jacob regresó a la casa de su padre Isaac en Mamre, que está cerca de Kiriat Arba, actualmente llamada Hebrón, donde Abraham e Isaac habían vivido como extranjeros. Isaac vivió 180 años. Después dio su último suspiro y murió en buena vejez, reuniéndose con sus antepasados. Sus hijos Esaú y Jacob lo enterraron. Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones. Cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Durante la noche, Dios le habló en una visión: «Jacob, Jacob». «Aquí estoy», respondió. «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos». Jacob salió de Beerseba y sus hijos lo llevaron a Egipto, transportándolo junto con los pequeños y las esposas en los carros que el faraón había proporcionado.
También se llevaron todos los animales y bienes personales que habían adquirido en la tierra de Canaán. Jacob partió hacia Egipto con toda su familia, hijos y nietos, hijas y nietas, se fue con todos sus descendientes. Estos son los nombres de los descendientes de Israel, los hijos de Jacob que fueron a Egipto. Rubén fue el hijo mayor de Jacob. Los hijos de Rubén fueron Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Simeón fueron Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl. La madre de Saúl fue una mujer cananea. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá fueron Onán, Sela, Fares y Sera. Aunque y Onán habían muerto en la tierra de Canaán, los hijos de Fares fueron Esrón y Jamul. Los hijos de Isaacar fueron Tola, Fúa, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón fueron Sered, Elón y Yahleel. Estos fueron los hijos de Lea y Jacob que nacieron en Padán Aram, además de su hija Dina. Los descendientes de Jacob por medio de Lea, tanto hombres como mujeres, fueron 33. Los hijos de Gad fueron Sifión, Hagi, Suni, Esbón, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser fueron Imna, Isúa, Isui y Bería. La hermana de ellos se llamaba Sera. Los hijos de Bería fueron Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la sierva que Lea recibió de su padre Labán. Los descendientes de Jacob por medio de Silpa fueron 16. Los hijos de Raquel, esposa de Jacob, fueron José y Benjamín. Los hijos de José que nacieron en la tierra de Egipto fueron Manasés y Efraín. La madre de ellos fue Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Namán, Ehi, Ros, Mupim, Upim y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel y Jacob. Los descendientes de Jacob por medio de Raquel fueron 14. El hijo de Dan fue Husim. Los hijos de Neftalí fueron Yasil, Guni, Yeser y Silem. Estos fueron los hijos de Bilha, la sierva que Raquel recibió de su padre Labán. Los descendientes de Jacob por medio de Bilha fueron 7. Todos los descendientes directos de Jacob que partieron con él a Egipto, sin contar las esposas de sus hijos, fueron 66. Además, José tuvo 2 hijos que nacieron en Egipto. Así que en total había 70 miembros de la familia de Jacob en la tierra de Egipto. Cuando ya estaban cerca de llegar, Jacob envió a Judá adelante para encontrarse con José y averiguar el camino a la región de Gosén. Cuando finalmente llegaron, José preparó su carro y viajó hasta Gosén para recibir a su padre Jacob. Cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato. Finalmente, Jacob le dijo a José: «Ahora estoy listo para morir, porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives». Entonces José dijo a sus hermanos y a toda la familia de su padre: «Iré al faraón y le diré: mis hermanos y toda la familia de mi padre han venido a verme desde la tierra de Canaán. Son pastores y crían animales, han traído sus rebaños, manadas y todo lo que poseen. Cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, ustedes deben decirle: nosotros, sus siervos, hemos criado ganado toda nuestra vida, igual que nuestros antepasados. Cuando le digan eso, él los dejará vivir aquí en la región de Gosén, porque los egipcios desprecian a los pastores». José fue a ver al faraón y le dijo: «Mi padre y mis hermanos han llegado desde la tierra de Canaán. Vinieron con todos sus rebaños, manadas y posesiones, y ahora están en la región de Gosén». José llevó consigo a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón. El faraón preguntó a los hermanos: «¿A qué se dedican?». «Nosotros, sus siervos, somos pastores, al igual que nuestros antepasados. Hemos venido a vivir a Egipto temporalmente porque en Canaán no hay pastos para nuestros rebaños, pues el hambre es muy intensa allí. Por lo tanto, le rogamos que nos permita vivir en la región de Gosén». Entonces el faraón le dijo a José:
Ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo, escoge el lugar que quieras en toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dales la mejor tierra de Egipto, que vivan en la región de Gosén. Y si alguno de ellos tiene destreza especial, ponlo a cargo de mis rebaños también. Entonces José hizo entrar a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Jacob bendijo al faraón. ¿Cuántos años tienes?, preguntó el faraón. Jacob respondió: he peregrinado por este mundo ya 130 arduos años, pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis antepasados. Entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes de salir del palacio. Por lo tanto, José asignó la mejor tierra de Egipto, la región de Ramsés, a su padre y hermanos, y los estableció allí, tal como el faraón había ordenado. José proveyó alimentos a su padre y hermanos en cantidades proporcionadas al número de familiares, incluidos los niños más pequeños. Cierto día, no mucho tiempo después, le avisaron a José: a tu padre ya le queda muy poco tiempo de vida. José fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando José llegó, le dijeron a Jacob que su hijo José había venido a verlo. Jacob cobró fuerzas y se incorporó en su cama. Jacob le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia. Haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. Ahora reclamo como hijos míos a estos dos muchachos tuyos, Efraín y Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara. Ellos serán mis hijos como lo son Rubén y Simeón. Pero cualquier otro hijo que te nazca en el futuro será tuyo y heredará tierra dentro de los límites de los territorios de tus hermanos Efraín y Manasés. Hace mucho tiempo, cuando regresaba de Padán Aram, Raquel murió en la tierra de Canaán. Todavía íbamos de viaje y bastante lejos de Efrata, es decir, Belén. Con mucha tristeza la enterré allí junto al camino que va a Efrata. Entonces Jacob miró a los dos muchachos. ¿Son estos tus hijos? Sí, estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Acércalos más a mí para que pueda bendecirlos. Jacob casi había perdido la vista debido a su edad avanzada y apenas podía ver. José le acercó a los muchachos y Jacob los besó y abrazó. Entonces Jacob le dijo a José: nunca pensé que volvería a ver tu rostro, pero ahora Dios me ha permitido ver también a tus hijos. José retiró a los muchachos de las rodillas de su abuelo y se inclinó con el rostro hacia el suelo. Después puso a los muchachos delante de Jacob. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob y con su mano izquierda puso a Manasés a la mano derecha de Jacob. Pero Jacob cruzó sus brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos. Es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque él era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el mayor. Luego bendijo a José con estas palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham e Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. ¿Te atreverías a creer que el Nazareno podría haberse erguido ante las monumentales construcciones cusqueñas mucho antes de que las carabelas europeas divisaran las costas americanas? Imagínate si los relatos más arcaicos de la cordillera no fueran meras fantasías folclóricas, sino fragmentos distorsionados de una realidad sepultada durante milenios. Las versiones académicas tradicionales han rechazado categóricamente cualquier conexión entre las sociedades precolombinas sudamericanas y el mundo mediterráneo anterior a la expedición de Colón. Sin embargo,
Manuscritos censurados, testimonios silenciados, iconografía perturbadora y paralelismos imposibles de explicar señalan hacia una revelación capaz de transformar nuestro entendimiento histórico para siempre. Los descendientes del Tahuantinsuyo veneraban a una divinidad caucásica con vello facial prominente, predicador de armonía, que transitaba entre mortales adoptando forma humana. Lo denominaban Viracocha. Las correspondencias con el perfil del Mesías resultan tan escalofriantes que varios religiosos del período colonial temieron que las naciones andinas hubieran establecido contacto con el Salvador milenios antes de la evangelización ibérica. Este análisis profundo te transportará a través de un recorrido enigmático y revelador, donde examinaremos 33 evidencias que podrían demostrar una alianza oculta entre el unigénito y la civilización del Imperio del Sol. Un vínculo espiritual entre la Ciudad Santa y las cumbres sudamericanas que ha permanecido enterrado por conveniencias políticas y religiosas. Tienes el valor para contemplar el pasado desde una perspectiva radicalmente diferente. Entonces, fortalécete mentalmente, porque las revelaciones que están por emerger podrían estremecer los cimientos de tu comprensión de la realidad. Iniciemos este viaje extraordinario. No olvides marcar me gusta y suscribirte al canal. Tu respaldo resulta fundamental para continuar estas investigaciones. En el año 1621, un documento manuscrito surgió enigmáticamente en una vetusta capilla ayacuchana. Había sido redactado mediante una combinación indescifrable que mezclaba sistema de nudos quipus, dialectos quechuas primitivos y grafías que no correspondían ni a tradiciones andinas ni ibéricas. Aquel texto fue inmediatamente ocultado por los miembros de la Compañía de Jesús local, quienes declararon que albergaba doctrinas heréticas demasiado arriesgadas para compartirse con las autoridades vaticanas. A través de los siglos, diversos eruditos intentaron descodificarlo, pero todos experimentaron finales trágicos. Uno falleció súbitamente víctima de males inexplicables. Otro se desvaneció durante una expedición hacia Vilcabamba, y el último fue sentenciado por el Santo Oficio bajo acusaciones de intentar establecer comunicación con fuerzas sobrenaturales mediante escritura blasfema. Lo más estremecedor, todos coincidían en una revelación idéntica. El códice relataba la presencia de un ser luminoso que había arribado con anterioridad a los conquistadores hispanos, portando mensajes de compasión, sanación y un emblema que evocaba la crucifixión. Ciertos investigadores sostienen que este manuscrito fue elaborado por los últimos herederos de los amautas, sabios imperiales que fusionaron sus tradiciones con enseñanzas de un misterioso forastero procedente del Oriente. No constituiría el primer caso en que la humanidad ignora evidencias incómodas para salvaguardar su narrativa conveniente. Actualmente, el códice ha desaparecido. ¿Fue aniquilado? ¿Permanece custodiado en algún depósito vaticano? O peor aún, ¿realmente existió y sus secretos nos han sido ocultados intencionalmente? Fray Rodrigo de Carmona alcanzó tierras cusqueñas en 1550, escasos años después del colapso del Tahuantinsuyo. Era un individuo de convicciones férreas y perspicacia inquisitiva. No obstante, algo en aquellas regiones lo perturbó profundamente. En sus correspondencias dirigidas al obispado sevillano, testifica haber presenciado a un anciano quechua, exhibiéndole una representación pictórica clandestina, anterior al desembarco hispano, que mostraba claramente a un varón crucificado con barba y vestimentas. El fraile quedó tan impresionado que dedicó sus años finales a recopilar testimonios autóctonos. Según sus investigaciones, numerosos ancianos narraban la existencia de un hijo solar que curaba dolencias, dialogaba con las montañas y prometía retornar en épocas de tinieblas. Lo más inquietante,
Afirmaban que este ser sagrado había sido traicionado y inmolado por su propia comunidad en la cumbre de una elevación. Fray Rodrigo concluyó sus días enclaustrado, convencido de haber presenciado una herejía viviente, una verdad que cuestionaba la exclusividad del cristianismo europeo. Sus escritos fueron confiscados, sobreviviendo apenas fragmentos ocultos en bibliotecas privadas. ¿Qué contempló realmente aquel religioso en territorio cusqueño? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo: una manifestación local del cristianismo o una visita previa del Nazareno a territorio andino. Y si fue así, ¿quién tenía intereses en silenciarlo? Viracocha no constituía una deidad ordinaria dentro del panteón imperial andino. Era el creador absoluto de los cielos, la tierra y la humanidad. Pero lo más extraordinario radicaba en cómo lo caracterizaban los antiguos pobladores. Un hombre elevado de complexión clara, con abundante vello facial, túnica extensa y calzado. No representaba una figura típicamente andina. Era algo completamente diferente. Según los relatos documentados por los cronistas, Viracocha emergió desde las aguas, instruyó a los pueblos en la convivencia armoniosa y posteriormente prometió su regreso. Las correspondencias con el Nazareno resultan desconcertantes. Ambos predicaban amor fraternal, ejecutaban prodigios, se rodeaban de seguidores y anunciaban su retorno. ¿Podría Viracocha constituir una representación distorsionada de una visita auténtica del Mesías a territorio sudamericano, o simplemente una coincidencia mitológica? El hecho concreto es que múltiples culturas andinas compartían este relato idéntico del dios barbudo oceánico, mucho antes del contacto europeo. Incluso los hispanos, al arribar, fueron confundidos con emisarios de Viracocha, facilitando su conquista inicial. Pero rápidamente las poblaciones originarias notaron que estos hombres blancos no traían paz, sino devastación. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Entonces, ¿quién era verdaderamente Viracocha? ¿Una deidad, un símbolo o un visitante real que algún día regresará? Las crónicas permanecen ahí, pero han sido desacreditadas como folclore, quizás por temor a que revelaran demasiado. Entre las comunidades quechuas y aymaras aún se susurra una historia prohibida durante siglos, pero jamás olvidada: la leyenda del hijo solar que transitaba sobre las aguas. Este relato, transmitido generacionalmente, narra que en épocas muy remotas, un hombre luminoso apareció en las riberas del Titicaca. Venía solitario, con mirada serena y poderes que asombraban a todos. Dicen que sanaba enfermos mediante contacto, multiplicaba alimentos en periodos de escasez y tranquilizaba bestias salvajes. Pero lo que más impresionó
Fue cuando, durante una gran tempestad, el hombre se adentró en el lago y caminó sobre él sin sumergirse. Aquella imagen quedó grabada en los cantos rituales de los sabios altiplánicos. Para los pueblos andinos, aquel ser era Inti Yupanqui, elegido del sol, pero su historia guarda similitudes escalofriantes con pasajes evangélicos. ¿Cómo puede un pueblo aislado, sin contacto europeo, relatar una historia tan semejante a los prodigios de Jesús? Algunos lingüistas y teólogos afirman que se trata de transferencia cultural posterior, pero los relatos orales más antiguos contradicen esa hipótesis. ¿Y si el Nazareno realmente viajó al hemisferio sur durante sus años perdidos? ¿Y si los incas lo recordaron como el Hijo del Sol? Entre los 12 y 30 años, los evangelios mantienen un silencio inquietante sobre la existencia de Jesús. ¿Dónde permaneció durante esos 18 años? La Iglesia simplemente los denomina los años ocultos, pero otras teorías sugieren algo mucho más impactante, que el Nazareno viajó por el mundo conocido y quizás incluso más allá. Algunos textos apócrifos mencionan que estuvo en Egipto, India e incluso Britania, pero existe una corriente poco explorada que afirma que el Galileo alcanzó el continente americano, posiblemente a través de rutas marítimas fenicias o por la corriente del Pacífico desde Asia. Suena descabellado, pero no imposible. Los incas hablaban de un forastero sabio que apareció pacíficamente, enseñó nuevas leyes espirituales y desapareció sin dejar rastro. ¿Y si ese fue Jesús? ¿Y si, durante sus años de ausencia, recorrió tierras lejanas, sembrando semillas espirituales que luego florecerían como leyendas sagradas? Esta teoría no solo transforma la historia religiosa, sino también nuestra comprensión de las conexiones entre culturas antiguas. Jesús, como figura universal, no confinada a Judea, sino como viajero espiritual que cruzó continentes. Demasiado audaz quizás, pero las huellas están allí, escondidas en los cantos, los templos y las palabras prohibidas. La versión oficial insiste en que antes de Colón, América permaneció aislada del resto del mundo. Sin embargo, numerosos indicios arqueológicos y relatos antiguos sugieren lo contrario. Existen mapas medievales que muestran partes del continente americano con sorprendente precisión, mucho antes de 1492. Y aún más provocador, hay registros de embarcaciones oceánicas avanzadas entre culturas que, según la academia, jamás se conocieron. Las teorías más atrevidas señalan a fenicios, polinesios, chinos y hasta egipcios como posibles navegantes que alcanzaron América. Pero hay una posibilidad aún más impactante, que un grupo de seguidores del Nazareno, o incluso él mismo, haya cruzado el Atlántico o Pacífico buscando tierras donde predicar libremente. Los incas poseían leyendas de viajeros celestiales y sabios que llegaban del mar, portando conocimientos nuevos. Algunos restos encontrados en la costa peruana muestran técnicas de navegación que no corresponden al desarrollo local conocido. Es posible que estas rutas fueran utilizadas por un pequeño grupo portador del mensaje cristiano antes de la conquista. Los historiadores más conservadores se burlan de estas ideas, pero los hechos incómodos permanecen. ¿Por qué hay huellas culturales semejantes entre pueblos separados por océanos? ¿Qué se oculta tras esta narrativa de aislamiento absoluto? El mito del Incarri constituye uno de los relatos más misteriosos y poderosos de la cosmovisión andina. Narra la historia de un gran rey sabio y divino que fue traicionado, capturado y decapitado por los conquistadores. Pero la leyenda no termina ahí. Se dice que su cabeza fue enterrada en el Cusco y que un día su cuerpo volverá a unirse, resucitará y liberará a su pueblo. Este relato ha sido considerado por muchos como metáfora de resistencia indígena. Sin embargo, las similitudes con la historia de Jesús son asombrosas.
un ser sagrado, víctima de traición, que sufre muerte violenta y promete regresar para instaurar un nuevo orden espiritual. Algunos estudiosos han intentado conectar este mito con influencias cristianas posteriores a la conquista, pero lo extraño es que existen versiones del Incarri anteriores al desembarco español, transmitidas en quechua puro sin interferencias doctrinales. ¿Podría el mito del Incarri ser una reinterpretación andina de un Jesús que ya había estado allí? ¿O se trata de una coincidencia arquetípica que revela una verdad espiritual universal? Lo certero es que para muchos pueblos andinos, Incarri no es solo un mito, sino una promesa viva. Y si ese retorno aún está por venir, ¿quién exactamente están esperando? Uno de los aspectos más fascinantes del Tahuantinsuyo era su complejísima estructura religiosa. Dentro de sus rituales se encuentra una ceremonia que deja perplejos a los investigadores cristianos: el consumo simbólico de la carne y sangre del sol. Durante ciertos festivales, los sacerdotes ofrecían pan de maíz y chicha de jora como ofrenda sagrada, y los participantes los consumían como parte de una comunión espiritual. ¿No suena esto inquietantemente parecido a la Eucaristía cristiana? En efecto, la similitud es tan exacta que muchos misioneros coloniales lo consideraron una imitación satánica del verdadero sacramento. Pero, ¿cómo podrían haber copiado algo que no conocían? Algunos cronistas, como Cristóbal de Molina, escribieron con alarma sobre estas prácticas y se preguntaron si el diablo había enseñado a los incas rituales cristianos antes de que llegaran los evangelizadores. Pero una explicación más simple y más perturbadora también existe: que ya conocían a alguien que practicaba estos rituales. ¿Y si Jesús o alguno de sus discípulos realmente llegó a estas tierras y dejó tras de sí una forma primitiva de Eucaristía? Los incas habrían reinterpretado el mensaje a través de su propia cosmología solar, creando un culto que reflejaba la esencia del cristianismo, pero con rostro andino. Religión paralela o mismo origen olvidado. La chacana o cruz andina es uno de los símbolos más antiguos y sagrados de los pueblos andinos. Su forma escalonada representa los tres niveles del mundo: el mundo subterráneo, Ucupacha; el mundo de los vivos, Caipacha; y el mundo celestial, Hanakpacha. Pero hay algo más inquietante. Su forma recuerda sorprendentemente a una cruz cristiana, a pesar de ser un símbolo precolombino. La chacana posee características que evocan ideas centrales del cristianismo. Es un símbolo de conexión entre cielo y tierra, un eje de equilibrio y redención. Algunos arqueólogos han encontrado representaciones de chacaná en templos sagrados cusqueños que datan de siglos antes de la llegada española. Y sin embargo, la cruz ya estaba allí. ¿Fue esta semejanza mera coincidencia? ¿O la chacana es una representación de la cruz de Cristo adoptada y reinterpretada por los incas tras una visita sagrada que la historia oficial ha silenciado? Hay estudios que señalan su alineación astronómica con la Cruz del Sur, una constelación visible en el hemisferio sur que también posee forma de cruz. Así podríamos estar ante un símbolo que unía la espiritualidad terrestre con la celeste, tal como lo hace la cruz cristiana. ¿La chacana fue una profecía ancestral o un recuerdo codificado de una visita divina? Inti, el dios sol de los incas, era el centro de su religión. Se le consideraba fuente de vida, orden y justicia. No era un dios lejano, sino un ser amoroso que observaba y guiaba a su pueblo. La relación entre Inti y su hijo el Inca tiene paralelismos directos con la figura de Dios Padre y su hijo Jesús. Los incas creían que el soberano era descendiente directo del sol, una encarnación terrenal de su voluntad. En muchas representaciones, Inti está rodeado de rayos que recuerdan a los halos de los santos cristianos. Y lo más extraño, algunas leyendas dicen que Inti envió a la tierra a un hombre de luz para enseñar a los pueblos el camino correcto.
Este ser predicaba con compasión, evitaba la violencia y hablaba de una conexión directa entre el corazón humano y lo divino. ¿No es esto exactamente lo que enseñaba Jesús? Es posible que el cristianismo y la cosmovisión inca converjan no por coincidencia, sino porque compartían una fuente ancestral, o, como algunos proponen, porque uno influyó al otro directamente. Si Jesús fue visto como un hijo del sol, ¿no sería lógico que los incas lo integraran en su culto como una manifestación de Inti? Felipe Huamán Poma de Ayala fue uno de los cronistas indígenas más importantes de la historia andina. Su obra más célebre, Nueva Corónica y Buen Gobierno, contiene más de 1000 páginas escritas y dibujadas a mano, dirigidas al rey de España. En ella, Huamán Poma denuncia los abusos del sistema colonial, pero también deja entre líneas algo aún más inquietante: indicios de una fe indígena anterior muy parecida al cristianismo. Algunos investigadores creen que su manuscrito original fue mutilado. Se habla de al menos 17 páginas desaparecidas misteriosamente, donde posiblemente se hablaba de un hombre de luz que ya era conocido en los Andes antes de la conquista. Huamán Poma, mestizo y políglota, tenía acceso a fuentes orales y escritas que hoy ya no existen. ¿Qué quiso revelar y por qué fue censurado? En ciertos pasajes describe figuras vestidas con túnicas predicando amor y paz entre los pueblos andinos. Incluso dibuja cruces en contextos anteriores al contacto español, lo cual desconcertó a los historiadores. ¿Se trataba de coincidencias o de una fe indígena crística anterior a la evangelización? Las copias disponibles de su obra muestran signos de edición forzada. ¿Qué sabían los indígenas que los conquistadores no querían que se supiera? ¿Y qué se perdió para siempre en esas páginas desaparecidas? En los primeros años de la colonización, algunos sacerdotes españoles encontraron comunidades indígenas que ya conocían ciertos principios cristianos, incluso antes de recibir instrucción religiosa. Hablaban de un Dios de amor, de un Salvador que enseñaba humildad, y hasta conocían relatos similares al Génesis. Estos casos fueron registrados y luego olvidados. Uno de los testimonios más impactantes es el del padre Valverde, quien afirmó que algunos caciques altiplánicos hablaban de un maestro de los Andes venido de tierras lejanas, que predicó la paz y desapareció misteriosamente. Cuando les enseñaban la figura de Jesús, no se sorprendían, sino que asentían como si lo recordaran. Esto causó inquietud entre las autoridades eclesiásticas. ¿Cómo era posible que poblaciones aisladas tuvieran semejante conocimiento? Algunos lo atribuyeron a influencias demoníacas. Otros, en secreto, empezaron a sospechar algo aún más radical, que el mensaje cristiano ya había llegado mucho antes. Estas comunidades fueron rápidamente reeducadas, sus creencias consideradas herejías y sus tradiciones borradas del mapa. Pero los documentos permanecen en archivos polvorientos. Aún se conservan testimonios que hablan de un Cristo del Sol conocido por los pueblos originarios. Se trataba de otra manifestación del mismo Jesús, o un enviado que traía su palabra mucho antes de que la iglesia lo hiciera. ¿Qué hubiera pasado si se aceptaba esa verdad? Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Antes de la llegada de los españoles, circulaban en el mundo andino antiguos relatos proféticos que hablaban del regreso de un ser sagrado de piel clara, barba espesa y mirada profunda. Este ser, conocido como el mensajero del sol,
Traería un nuevo tiempo de armonía, pero también el fin de una era de oscuridad. ¿Quién era este Salvador barbudo? Los amautas, sabios incas encargados de la tradición oral, conservaban historias sobre una figura luminosa que había caminado entre los pueblos andinos siglos atrás. Enseñaba bondad, compasión y hablaba de una verdad mayor que ningún templo podía contener. Al irse, prometió volver. ¿No suena esto extrañamente familiar? Cuando los españoles llegaron, muchos pueblos los confundieron con los emisarios de esta profecía, pero pronto se dieron cuenta del error. Estos hombres traían destrucción, no redención. Aún así, las profecías no murieron. Algunos aún creen que el verdadero Salvador barbudo sigue oculto, esperando el momento de regresar. ¿Qué pasaría si esa figura profética hubiera sido Jesús mismo o alguien que predicaba su mensaje? ¿Y si la historia lo olvidó por temor o conveniencia? Las profecías siguen vivas en los Andes, susurradas en quechua por los ancianos que no han olvidado. El Salvador prometido aún no ha regresado. Mama Quilla, la diosa lunar de los incas, era considerada protectora de las mujeres, los ciclos de la naturaleza y la fertilidad. Se le representaba como figura serena, maternal, que vigilaba a los pueblos desde el cielo nocturno. Curiosamente, su imagen y rol espiritual tienen asombrosos paralelos con la Virgen María. Durante la evangelización, los misioneros notaron que los indígenas aceptaban con rapidez la figura de María. Muchos interpretaban sus apariciones y milagros como manifestaciones de Mama Quilla. Algunos incluso se referían a ella como la Madre del Salvador del Sol, fusionando creencias sin mayor resistencia. Pero, ¿y si esta similitud no era casual? ¿Y si la veneración de Mama Quilla fuera una forma ancestral de devoción mariana traída por misioneros desconocidos o incluso por la presencia espiritual de María misma? Ciertas vírgenes andinas, como la Virgen del Carmen de Paucartambo o la Virgen de Copacabana, presentan elementos sincréticos tan profundos que parecen ser hijas de una religiosidad compartida desde tiempos anteriores a la conquista. Las coincidencias son muchas. Ambas son madres divinas, intercesoras celestes y símbolos de consuelo. Podría tratarse de una misma entidad espiritual venerada con distintos nombres, o es la prueba de que alguien sembró el culto mariano mucho antes de que llegaran los españoles. En las profundidades del Tahuantinsuyo existía una orden espiritual conocida como los elegidos del sol. Eran sabios, curanderos, maestros y viajeros que no respondían al poder político, sino a una misión espiritual más alta. Según las crónicas indígenas, estos hombres y mujeres seguían las enseñanzas de un ser celestial que los instruyó en tiempos remotos. Los elegidos del sol eran respetados, pero también temidos. Se decía que podían sanar enfermedades incurables, comunicarse con los espíritus de las montañas y leer las estrellas como si fueran libros sagrados. Su símbolo era una cruz solar grabada en piedra siglos antes de la cruz cristiana. Cuando los españoles llegaron, persiguieron a esta orden con furia. Algunos fueron ejecutados por hechicería. Otros desaparecieron en las selvas o se refugiaron en los Andes más remotos. Sin embargo, sus enseñanzas perduraron en los rituales campesinos, en las danzas sagradas y en los relatos transmitidos en secreto. ¿Quién fue el maestro de estos elegidos? ¿Y por qué su figura recuerda tanto a la de Jesús? Algunos ancianos afirman que el Hijo del Sol caminó entre ellos, enseñó el perdón, la humildad, y dejó una promesa de regreso. ¿Fue esta orden una forma precolombina de cristianismo? ¿O eran los guardianes de una verdad más antigua aún? El misterio continúa. En 1572, Francisco Álvarez de Toledo, virrey del Perú, escribió una carta confidencial al Consejo de Indias. En ella relataba con tono alarmante su encuentro con un sacerdote indígena que hablaba de un Mesías blanco que había predicado entre los pueblos altiplánicos siglos antes de la llegada española.
El contenido era tan perturbador que, según registros del Archivo General de Indias, la carta fue confiscada y posteriormente destruida por la Inquisición. Lo poco que sobrevivió de este documento proviene de un resumen hecho por un escribano anónimo. En él se menciona que el sacerdote andino describía con detalle la crucifixión, el Sermón del Monte y hasta la resurrección. Toledo quedó impactado. ¿Cómo era posible que un indígena describiera pasajes del Evangelio sin haber sido evangelizado aún? En lugar de investigar, Toledo decidió silenciar el asunto. Sabía que admitir tal cosa pondría en duda el monopolio espiritual de la Iglesia. La carta fue considerada herejía, el sacerdote ejecutado y los testimonios borrados del mapa. ¿Y si aquel indígena estaba repitiendo enseñanzas recibidas siglos antes? ¿Y si la figura de Jesús ya era conocida en los Andes, pero bajo otro nombre? ¿Cuántas verdades fueron quemadas para proteger un relato conveniente? El Coricancha, el templo más sagrado del Tahuantinsuyo, fue dedicado al sol, la luna y las estrellas. Pero más allá de su función religiosa, lo que más desconcierta a los arqueólogos modernos es su precisión geométrica y simbólica. Algunos estudios revelan que su diseño guarda sorprendente similitud con proporciones presentes en catedrales góticas y basílicas cristianas. El templo está construido sobre una base de piedra, con cortes perfectos que ni siquiera la tecnología moderna puede replicar con facilidad. En su planta, varios investigadores han identificado patrones de cruz, círculos concéntricos y formas espiraladas que recuerdan conceptos místicos occidentales como el sello de Salomón o la flor de la vida. Más aún, algunos grabados en piedra parecen representar figuras humanas con aureolas y posturas de bendición, algo impensable en el arte tradicional andino. ¿Cómo llegaron estos símbolos a tierras incas antes de la evangelización? ¿Influencia directa de visitantes antiguos o una conexión espiritual entre culturas separadas por océanos? Si el Coricancha fue construido para honrar a un dios solar, ¿quién exactamente era ese dios? Podría haber sido una forma reinterpretada del Cristo solar. El templo fue destruido y convertido en convento cristiano. Tal vez porque ya era demasiado cristiano desde antes. Blas Valera fue un sacerdote jesuita mestizo que vivió entre dos mundos, el indígena y el europeo. Dominaba el quechua, el latín y los secretos del Tahuantinsuyo. Durante años defendió la idea de que los incas ya conocían a Dios, que su religión no era demoníaca, sino una forma pura del cristianismo. En sus escritos, Valera hablaba de un evangelio andino que fue suprimido por la Iglesia. Afirmaba que los incas adoraban al mismo Dios, aunque con otros nombres, y que un mensajero divino había caminado entre ellos siglos antes de los españoles. Estas ideas le valieron enemigos poderosos. En 1597, Valera fue encarcelado en Roma por doctrinas heréticas, y poco después se reportó su muerte, aunque nunca se halló su cuerpo. Algunos creen que fue asesinado para silenciarlo, otros que fingió su muerte y huyó con documentos prohibidos que aún hoy están ocultos. Su legado fue rescatado en parte por otros jesuitas rebeldes que copiaron fragmentos de sus textos en manuscritos secretos conocidos como los documentos de Michinelli. Allí se habla de una figura crística precolombina de túnicas blancas y barba que enseñaba entre los pueblos altiplánicos. ¿Fue Valera el portador de una verdad peligrosa o un visionario adelantado a su tiempo, condenado por ver demasiado claro? Entre los archivos más buscados y misteriosos de la historia colonial se encuentra el llamado Evangelio de los Andes, mencionado brevemente por cronistas como Martín de Murúa y Blas Valera. Este manuscrito habría sido una recopilación de enseñanzas orales recogidas por sabios indígenas que hablaban de un maestro divino venido del este siglos antes de la llegada española.
El texto, escrito presuntamente en quechua y traducido al latín por jesuitas heréticos, fue confiscado por la Inquisición en el siglo XVII. Desde entonces se perdió su rastro. Algunos aseguran que fue destruido. Otros creen que se encuentra en los sótanos secretos del Vaticano, clasificado como contenido apócrifo de nivel peligroso. Lo que lo hace especialmente impactante es que, según los fragmentos que se han filtrado, el texto narraba una versión del Sermón del Monte en lengua quechua, con enseñanzas sobre perdón, humildad, caridad y sacrificio, todo ello antes de cualquier contacto europeo. Si este evangelio realmente existió, ¿quién lo escribió? ¿Y por qué su contenido fue considerado tan peligroso? Las preguntas siguen abiertas. ¿Fue una fusión sincrética posterior o prueba de un contacto espiritual milenario? ¿Y si alguien llevó el mensaje de Jesús a América antes de la conquista y ese legado fue enterrado a propósito? Tras la conquista del Perú, los colonizadores encontraron una forma ingeniosa de convertir a los indígenas sin destruir completamente sus creencias: el sincretismo. Imágenes cristianas fueron mezcladas con símbolos andinos. Fiestas católicas se celebraron en fechas de antiguos rituales solares y templos incas se convirtieron en iglesias. A simple vista parece una estrategia de dominación cultural. Pero, ¿y si el sincretismo no fue una imposición, sino una recuperación? Algunos teólogos andinos sostienen que el pueblo reconoció en las figuras cristianas algo ya presente en su memoria espiritual, que no adoptaron una fe ajena, sino que reencontraron algo que les era familiar. Viracocha y Jesús, Mama Quila y la Virgen María, Inti y Dios Padre. Las equivalencias no son forzadas, surgen con naturalidad, como si compartieran una misma raíz. Esta teoría sugiere que el sincretismo no fue solo una herramienta colonial, sino un proceso de revelación mutua. Y si es así, ¿quién plantó las semillas de esa conexión siglos antes? Fue Jesús, un viajero espiritual que dejó huellas en los Andes. ¿O su mensaje es tan universal que florece espontáneamente en cualquier rincón del mundo? Sea como sea, lo cierto es que la historia oficial ha subestimado la profundidad de esta fusión, tal vez porque temía lo que podría revelar. En algunas iglesias y casonas coloniales del Cusco se conservan pinturas cuya datación ha generado polémica. Aunque oficialmente fueron realizadas tras la llegada española, algunos análisis estilísticos y materiales sugieren que ciertas obras podrían ser anteriores. Lo más inquietante, muestran figuras de hombres con túnicas largas, manos en gesto de bendición, y detrás de ellos, cruces perfectamente delineadas. Estas imágenes fueron encontradas en paredes cubiertas por capas posteriores de pintura colonial. Al ser restauradas, revelaron una iconografía que no se ajusta a la tradición inca, pero tampoco a la cristiana pura. Son híbridas y profundamente simbólicas. Los personajes en estas pinturas poseen aureolas, halos solares y expresiones de serenidad. En una de ellas, un hombre camina sobre el agua mientras una multitud lo observa desde la orilla. ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo se explican esas escenas en un contexto prehispánico? Algunos expertos sostienen que se trata de una forma temprana de sincretismo, pero otros van más allá. Proponen que los incas ya habían sido influenciados por una figura crística siglos antes de la evangelización oficial, tal vez a través de viajeros lejanos o de un contacto espiritual no registrado por la historia o tradicional. Estas pinturas siguen causando incomodidad en los círculos académicos. No encajan, no obedecen al relato lineal, pero están allí como huellas indelebles de algo que aún no entendemos completamente. Entre las leyendas más fascinantes de los Andes se encuentra la de los túneles subterráneos que conectan el Coricancha con regiones lejanas. Algunos afirman que esos túneles llegan hasta la selva. Otros, más osados,
aseguran que conectaban incluso con tierras del otro lado del mundo. Una locura quizás, pero hay algo más. Un texto anónimo del siglo XVII, conservado en una biblioteca privada de Lima, menciona la existencia de caminos subterráneos que cruzan el mar y llevan hacia la Tierra Santa donde caminó el Mesías. Aunque la mayoría lo descarta como fantasía, otros investigadores creen que podría tratarse de una alegoría espiritual o de una tecnología olvidada. Curiosamente, en ciertos sectores arqueológicos del Cusco se han encontrado galerías selladas que aún no han sido exploradas por completo. Testimonios de saqueadores y exploradores clandestinos aseguran haber visto símbolos extraños, semejantes a letras hebreas o arameas, en las paredes internas. ¿Es posible que existiera una red subterránea que conectara culturas ancestrales separadas por océanos? ¿Una especie de línea energética o sagrada entre Jerusalén y el corazón de los Andes? Aunque suene fantástico, el mito persiste, reforzado por descubrimientos que desafían las explicaciones simples. ¿Fue el Coricancha más que un templo? ¿Acaso una puerta hacia otro mundo? Tiwanaku, en la actual Bolivia, es uno de los sitios arqueológicos más antiguos y enigmáticos del continente. Su antigüedad se remonta a más de 1500 años antes de Cristo y su precisión arquitectónica sigue desconcertando a los científicos. Sin embargo, hay algo aún más impactante. Ciertas esculturas parecen representar figuras humanas con rasgos no andinos, y una de ellas ha sido interpretada por algunos como una representación de Jesús. Esta figura, hallada en una de las plataformas de la Puerta del Sol, muestra a un hombre de barba tupida, ojos grandes y túnica larga. Sostiene en una mano una especie de bastón y en la otra un objeto circular que algunos asocian con la hostia cristiana. Para la mayoría de arqueólogos es simplemente un personaje mítico, pero para algunos investigadores independientes podría ser otra huella de una visita divina. ¿Podría ser que esta figura representara a un maestro espiritual venido de otro continente? ¿O es un eco arquetípico de una misma figura crística que se manifiesta en distintas culturas? Lo más sorprendente es que en los relatos orales de los aymaras se menciona a un hombre santo que vino del cielo, caminó entre los sabios de Tiwanaku y desapareció en una columna de luz. Fábula poética o recuerdo de un contacto real. Los Quero, descendientes directos de los incas, han mantenido una tradición espiritual prácticamente intacta durante siglos. Entre sus secretos mejor guardados está un códice oral transmitido por los pacos, sacerdotes andinos, que narra la llegada de un ser celestial en tiempos ancestrales. Este ser venía del este, con túnica blanca, cabello claro y palabras de luz. Según los relatos, no era un dios, sino un mensajero. Caminaba descalzo, no comía carne y hablaba de una conexión sagrada entre el corazón del hombre y el corazón del sol. Enseñó a sanar con las manos, a respetar a todos los seres vivos y a mirar el cielo con reverencia. Muchos en la comunidad Quero creen que este ser fue una manifestación temprana de Jesús, o incluso Jesús mismo en una de sus formas. Para ellos, su mensaje no contradice al cristianismo, sino que lo complementa, lo expande, lo devuelve a su origen universal. El códice oral sigue vivo en cantos rituales y visiones transmitidas en las alturas andinas. Aunque nunca fue escrito, sus detalles permanecen inalterados. ¿Cómo es posible que hablen de conceptos tan cercanos al Evangelio? ¿Es esta la prueba de una visita espiritual anterior o la memoria de un encuentro que cambió para siempre la conciencia de un pueblo? Pachacútec, el noveno emperador inca, fue conocido no solo como gran estratega y constructor, sino como visionario espiritual. Según las crónicas recogidas por Garcilaso de la Vega, Pachacútec tuvo una visión que lo transformó. Un hombre de luz descendía del cielo, hablaba en un idioma desconocido pero comprensible, y le entregaba un mensaje de renovación espiritual. Esta visión lo llevó a reorganizar la religión del imperio, a
Mandó construir el Coricancha, fortaleció el culto al sol y proclamó que el verdadero Dios no era el astro visible, sino una entidad más allá del cielo. Lo llamó Viracocha, pero algunos sugieren que esa figura no era otro que Jesús en una manifestación celestial. Lo desconcertante es que esta transformación ocurrió antes de cualquier contacto con Europa. ¿Qué motivó a Pachacútec a cambiar radicalmente la cosmovisión incaica? ¿Quién fue realmente ese hombre de luz? Algunos creen que fue una revelación espiritual, otros que se trató de una experiencia real, física, con un visitante de otro mundo o de otro continente. Las descripciones de la figura en las crónicas coinciden con iconografías cristianas posteriores. ¿Coincidencia o verdad velada bajo el nombre de una leyenda? La visión de Pachacútec marcó un antes y un después. Quizás porque vio algo que nadie se atrevió a contar abiertamente. En varios sitios arqueológicos andinos se han hallado momias incaicas cubiertas de láminas de oro, cuidadosamente colocadas sobre rostro, pecho y extremidades. Estas momias, muchas de las cuales pertenecían a personajes sagrados, no solo eran símbolos de poder, sino también de divinidad. Lo más inquietante es cómo se describen. Cuerpos incorruptos en posición de descanso, con una serenidad casi celestial. Para algunos investigadores, estas momias eran consideradas encarnaciones del sol. Pero otros van más allá y sugieren que podrían representar algo aún más profundo, el cuerpo glorificado, como el que se describe en la resurrección de Jesús. ¿Y si estas prácticas funerarias no fueran simples homenajes al astro rey, sino a un ser espiritual que ya había sido venerado por los pueblos andinos? Ciertas crónicas mencionan momias que resplandecían con luz propia y eran consideradas vivas en el otro mundo. En algunos rituales incluso se les ofrecía pan y bebida, como en una comunión simbólica. ¿Podría esta veneración a los muertos estar inspirada en la idea de una resurrección física, como la que predica el cristianismo? ¿Y si ese conocimiento no llegó con los españoles, sino que fue sembrado mucho antes por alguien que hablaba de vida eterna y redención? Las momias doradas no hablan, pero sus cuerpos guardan una verdad que aún brilla en la oscuridad. En los archivos secretos del Vaticano existe una sección conocida como Archivo Americano, donde se guardan documentos clasificados desde los primeros siglos de la colonización. Entre estos, algunos investigadores sostienen que existen cartas, crónicas y testimonios que relatan encuentros espirituales y fenómenos inexplicables en América antes de la evangelización oficial. Uno de los documentos más enigmáticos sería una misiva enviada al Papa Paulo III por un fraile franciscano, en la que narra cómo encontró a un grupo de indígenas en los Andes que hablaban de un hijo de la luz crucificado que prometió volver. El fraile, impactado, pidió instrucciones. La respuesta del Vaticano: silencio. ¿Por qué se ocultarían estos documentos? ¿Qué verdades contienen que podrían poner en jaque los fundamentos de la fe institucional? Algunos creen que el Papa supo de estos casos, pero prefirió enterrarlos para no admitir que la fe cristiana podía haber llegado por otras vías. En tiempos modernos, ciertos teólogos han solicitado acceso completo al archivo americano, pero sus peticiones han sido denegadas. La versión oficial: protección de documentos delicados. La versión alternativa: miedo a una verdad que podría cambiar la historia del cristianismo y de América. ¿Está el Vaticano ocultando pruebas de un Jesús andino o solo teme lo que no puede explicar? Los quipus eran el sistema de registro más avanzado de los Andes precolombinos, conformado por cuerdas de colores, nudos y combinaciones matemáticas. Permitía almacenar información de todo tipo, desde censos hasta relatos históricos. Pero cuando los colonizadores tomaron el control, miles de quipus fueron incinerados por orden de la Inquisición. ¿Por qué? La explicación oficial era que contenían idolatrías,
o prácticas paganas. Sin embargo, algunos documentos mencionan que ciertos quipus hablaban de un hombre del sol que curaba, predicaba la paz y había sido sacrificado. Estos relatos preocupaban a los misioneros, pues se asemejaban demasiado a la figura de Cristo. ¿Qué tal si algunos quipus registraban una historia paralela a los evangelios? Una tradición oral antigua que sobrevivía codificada en nudos de lana, escapando del control europeo. Los estudios más recientes indican que los quipus eran también narrativos, y no solo contables como se pensaba. Esto implica que pudieron haber contenido mitos, visiones y profecías. El fuego inquisitorial no solo destruyó información, borró la posibilidad de entender cómo los andinos concebían lo divino antes de la colonización. Se trató de censura ideológica o de una limpieza espiritual para imponer una narrativa única. Tal vez entre esos nudos se escondía la historia de un Mesías olvidado. En los últimos años, algunos estudios genéticos han revelado resultados sorprendentes en poblaciones indígenas andinas. Ciertas líneas de ADN mitocondrial parecen tener similitudes con poblaciones del Medio Oriente, en particular de regiones cercanas a Judea y Galilea. Aunque las conexiones no son concluyentes, despiertan preguntas inquietantes. ¿Pudo haber existido un contacto genético milenario entre pueblos del Levante y de Sudamérica? Una teoría propone que algunos seguidores de Jesús, perseguidos tras su crucifixión, huyeron por rutas marítimas en busca de tierras donde preservar su fe. Este éxodo no está documentado, pero las coincidencias culturales y lingüísticas con ciertas tribus sudamericanas han hecho que algunos genetistas consideren la posibilidad. Además, en comunidades aisladas de los Andes se han encontrado tradiciones que evocan ideas judeocristianas, días de descanso sabático, tabúes alimenticios similares al kashrut y rituales de purificación que no concuerdan con el resto de la cosmovisión inca. ¿Es esto una casualidad evolutiva cultural o estamos ante una rama perdida de una historia global que nunca se contó? Si el linaje de Jesús o de sus discípulos llegó a los Andes, ¿qué legado dejaron entre los pueblos que hoy aún caminan entre montañas sagradas? Imagina por un momento que Jesús no solo fue un profeta judío, sino también un iniciado en tradiciones espirituales de otras culturas. ¿Y si en sus años perdidos viajó a los Andes y fue formado por sabios amautas en los misterios del cosmos, las plantas sagradas y la medicina energética? Los chamanes andinos, conocidos como pacos, hablan de un gran maestro del sol que enseñaba con el poder del corazón, usaba palabras que sanaban, miradas que transformaban y una conexión directa con los apus, espíritus de las montañas. Describen a este ser como un viajero, un caminante que dejó huellas de luz donde pisaba. Las similitudes entre las prácticas de Jesús y las de los chamanes andinos son sorprendentes. La sanación con las manos, la multiplicación de alimentos, los retiros espirituales en la montaña, el contacto con entidades celestiales, ¿podrían ser ecos de una formación compartida? Algunos textos gnósticos sugieren que Jesús recibió enseñanzas en tierras remotas. ¿Y si una de esas tierras fue el Perú ancestral? Tal vez no fue solo un predicador, sino un chamán iluminado por múltiples tradiciones. Esto no niega su divinidad, solo la amplía, lo transforma en un puente entre mundos, un iniciador universal que entendió el alma humana desde las alturas del Himalaya hasta los Andes más sagrados. El 16 de noviembre de 1532, el mismo día en que Francisco Pizarro capturó al Inca Atahualpa en Cajamarca, se produjo un eclipse solar parcial visible desde partes del imperio. Para los pueblos andinos, este fenómeno no fue solo una señal astronómica,